ecuatorianos. Pasó lo que tenía que pasar. Por el odio a Correa. Bueno, sí, mucha gente odia a Correa, eso sí es verdad, ¿no? Algunos sin razón, otros con razón, porque en esos periodos hubo demasiado gasto, ¿no? Hubo demasiado gasto y algunos fueron eficaces y otros no. A su vez, quitar el subsidio a la seguridad social, que terminó destruyendo el sistema de pensiones. Bueno, sí, pero alguna gente sí exagera un poco el odio a Correa, ¿no? Porque, bueno, él sí trató de cambiar el país y no todo salió bien, pero sí intentó cambiar el país. Por la codicia, por la mediocridad, destrozaron al país. Mediocridad, sí, sí te acepto, porque solo se comenzaron a quejar del déficit fiscal, y no tuvieron ideas para reducir el déficit fiscal y continuar haciendo las cosas que el Estado era de valiosa importancia, por ejemplo, la generación de electricidad y cosas así. Entonces, la mediocridad de otros estados de los que venían, sí te acepto. La crisis mundial es tan solo el golpe de gracia para una economía que ya estaba en ruinas. Es como que si el coronavirus atacara no al joven lleno de salud, sino a Una economía que ya estaba en ruinas, dice, ¿no? Sí, no, una economía ecuatoriana en ruinas bastante, con el COVID-19, con el tremendo déficit y tremendo gasto que se dejó. Entonces, sí, en ruinas quedó el país. Sigamos. al anciano que ya tenía una grave neumonía. Es el momento de buscar soluciones, pero con dos principios básicos. Primero, el ético, que paguen la crisis los más ricos, no los más pobres. La clase Bueno, es verdad, ¿no? Si a alguien le va bien durante una crisis, debería aportar. No le veo nada de malo. Es lógico. No está nada de malo eso. media o los tan maltratados servidores públicos, que paguen especialmente aquellos que lucraron de este gobierno nefasto, como los grandes importadores o los banqueros que han ganado como nunca antes en su vida y sacan los capitales del país. Sí, tiene sentido. Segundo principio, el técnico. El problema principal no es fiscal. Eso es pura ideología de los privatizadores. El problema fundamental es externo, sector que Moreno ni siquiera mencionó en su cadena. La situación es muy grave y nos podría llevar a una crisis como la del año 1999 y a una traumática salida de la dolarización. Bueno, básicamente, para mi opinión, sí tenemos una crisis también fiscal. El problema es que los gobiernos no han sabido cómo sobrellevar ese déficit fiscal. Si es a lo que se refiere el Rafael Correa. Yo recuerdo que cuando él comenzó su mandato, había un déficit también gigante en la economía y había una deuda PIB del 38% del PIB, o sea, gigantesca. Y él no se quejó, sino continuó trabajando. Y eso es lo que le faltó a estos gobiernos, porque el Rafael Correa dejó una deuda del 39% del PIB. Y solo se comenzaron a quejar y a quejar y a quejar y a quejar. Y yo la verdad no vi ni siquiera que logren reducir esa deuda y, y cosas así. Entonces, uh, sigamos. En 2016, Oh, habló también sobre la dolarización, ¿no? Entonces, el déficit fiscal es enemigo de la dolarización. O sea, mayor déficit, mayor probabilidad de default de la dolarización la tienes. Entonces, hay que saber cuidar es el déficit más que todo en una economía dolarizada. enfrentamos problemas externos mucho más severos, pero pudimos salir adelante sin paquetazos y en tiempo récord. Bueno, si incrementaste el IVA, men. Eh, y en tiempo récord, no tanto, porque todavía no se ha solucionado todos los problemas del terremoto, pero hiciste lo que mejor pudiste. O sea, yo sí, en eso sí acepto, que hiciste lo que mejor pudiste. No, ¿para qué te voy a decir que no? Lo que no me gustó fue la corrupción y cosas así, pero ya. Eh, sí, bueno, él trajo por lo menos estabilidad política, inclusive en medio de las crisis. ¿Para qué te voy a decir que no? Tenemos que, primero, poner aranceles al máximo de lo permitido, lo cual protege producción y empleo nacional, impide la salida de divisas y genera entre 800 y 1.000 millones de dólares al fisco. Claro, esa recaudación por la salida de visas incrementará los ingresos del Estado, pero reducirá los ingresos del sector privado. Entonces, vas a agudizar la crisis a aquellos que exportan esos capitales, importan esos capitales, exportan e importan esos capitales, ¿no? Pero para que el Estado pueda solucionar la crisis energética. Ahora,
hay un problema también, porque a mí me gustaría que se resuelva el problema energético y después de eso se vuelva a reducir el impuesto a la salida de divisas. Eh, Porque el Estado no, el Estado debe priorizar acciones, pero no debe priorizar todas las acciones. Entonces ahí es cuando el Estado se vuelve muy ineficiente porque genera demasiados impuestos. Entonces hay una doble cara en eso y es un poco complicado. Segundo, poner un impuesto de 0.9% a los patrimonios de más de $1.000.000, lo cual recaudaría cerca de 200 millones. No le veo nada de malo, la verdad es que, si repito, si es que a alguien le está yendo bien en una crisis, lo más lógico que sería es recaudar algo de esos fondos. O sea, tampoco estamos hablando de dejarle en cero, pero si alguien está aumentando el pastel en medio de una crisis, hay que atrapar un poco de ese pastel. No le veo nada de malo, la verdad. Tercero, evitar la fuga de capitales, revertir la absurda y antitécnica prohibición de financiamiento del Banco Central al gobierno central. Hay que tener ahí un poco de cuidado porque puede el Banco Central caer en default con demasiado financiamiento que el gobierno pida. Entonces, debería haber habido un establecimiento hasta qué monto máximo el Banco Central podría ayudar al gobierno y en qué momento el Banco Central podría decir incluso que no. Pero sí, no le veo nada malo. Perfilar la ingente deuda externa contratada por este gobierno. Bueno, tú también dejaste una deuda externa gigante, varón. Habla serio. Yo como economista, especialista también en estos temas, también te lo digo, ¿no? Pero bueno, sigamos, Mashi. ¿Qué más tienes para decir? Junto a todos ustedes, sobre todo los jóvenes que no conocían el pasado, volveremos a llenar la patria de amor, de solidaridad, de excelencia. Ánimo, a no perder la esperanza. Hasta la victoria siempre. Bueno, por cuál hay que votar. Hay que votar por el presidente que esté dispuesto a solucionar el problema eléctrico, que tenga un plan. O sea, tienen que escuchar el plan de ese presidente. Un plan. ¿Y el mejor plan cuál sería? Aquel que haga que el país de Ecuador no importe energía, demasiada energía, sino que haya un balance entre importaciones y lo que nosotros mismos producimos y que sea sostenible en el tiempo. Por ese presidente hay que votar. Yo la verdad no le estoy diciendo voten por el Mashi, no le estoy diciendo voten por Luisa, no le estoy diciendo voten por Noah. Yo hago estos videos para que ustedes mismos elijan qué es lo que quieren. Yo también, es bueno dar otros puntos de vista, por eso hago estos videos. Espero que les sirva y cosas así. Yo como especialista también en estos temas, a mí me encanta apoyar. Bueno, nos vemos en otro episodio.